Bienvenidos un día más al espacio en armonía. Hoy me gustaría desarrollar un poco más un tema que comencé a explicar en detalle en el vídeo anterior. Si recordáis, dijimos que para poder entrar en el verdadero camino de vida, que es un camino de liberación y de plenitud, tal como fue expresado por el maestro Ishu, yo soy el camino, la verdad y la vida, es necesario realizar una serie de purificaciones, por así decirlo. No es posible entrar en ese camino de buenas a primeras. Hay que escalar, hay que subir por una escalera y en esa escalera pues es posible caerse muchas veces. Para entrar en la escalera es necesario cruzar un primer umbral, entrando en contacto con un guía que conozca el camino, que haya recorrido la escalera, una enseñanza exacta, que sea no solo filosofía, sino una ciencia exacta de conocimiento interior. Y habitualmente pues las personas comienzan a entrar en la escalera por tres caminos tradicionales y se suele desconocer que hay un cuarto. En los tres caminos tradicionales pues se trabaja sobre todo sobre el cuerpo, como hacen los fakires o ciertas enseñanzas de artes marciales, y bueno, eso puede llevar a la persona a un desarrollo de la voluntad, pero es insuficiente. Otros recorren un camino devocional por medio de la contemplación mística, de los retiros en monasterios, pero claro, ese desarrollo emocional es parcial. Y lo mismo ocurre con desarrollos intelectuales, con ciertas enseñanzas de misticismo intelectual, ya sean de Oriente o de Occidente, da igual. La aproximación es muy incompleta y puede llevar a errores. En cambio, la cuarta senda, que se conoce desde tiempos primordiales, aparece cada vez que la humanidad está en peligro de destrucción y alguien la presenta en un punto determinado. Hace décadas la introdujo aquí en Occidente un maestro de danzas llamado Mr. Gurdjieff. Y en realidad es una enseñanza que se puede encontrar en el Nuevo Testamento. Lo que ocurre es que en el Nuevo Testamento está con ropajes alegóricos que son difíciles de entender si tú no caminas con otros que estén en esa senda. De modo que tenemos que preguntarnos si esa senda de vida es uniforme, si tiene, digamos, una estructura de escuela. Yo, por ejemplo, he estudiado con alumnos de Mr. Gurdjieff y bueno, tiene cierta estructura, digamos que tú te reúnes con personas que están trabajando sobre sí mismas y tiene una estructura oral. Sí que es verdad que hay mucha información escrita, pero la mayor parte de enseñanza es oral. Y a menos que tú lo experimentes y te pases años y años trabajando, pues no puedes comprender realmente de lo que se trata. Pero la pregunta es, ¿eso es siempre así o hay algo más? Porque hubo un hombre llamado Boris Muraviev que decía que existe una quinta senda. Y esa quinta senda corresponde a lo que él llamaba los seres polares, que se parece mucho a lo que hoy algunos dirían almas gemelas o llamas gemelas, pero es distinto. Él nunca utilizó esos términos. En primer lugar, porque no todo el mundo tiene un alma espiritual nacida. Esto es una de las cosas que la gente no comprende. Se piensan que todo el mundo tiene un alma. Pero, claro, ¿qué tipo de alma? Porque el alma es una sustancia material que media entre lo espiritual y lo material o lo físico. Es lo que da forma al cuerpo, en principio. Y bueno, todo el mundo tiene un alma vital que anima al cuerpo, que está en la sangre. Sobre eso, pues ya hay incluso estudios que demuestran que es así. Pero claro, quizá ese alma no ha nacido, no se ha desarrollado a un nivel más profundo. Como dijimos, hay que nacer del agua y del espíritu. Porque el alma puede ser medida y pesada. El maestro Ishu lo dijo, ¿no?
Unos dan 30, otros un 60, otros un 90, otros un 100, otros un 100 por 1, porque él estaba midiendo el alma. Y los seres polares, en principio, existen en potencia, en el alma humana. Todo el mundo tiene un polo opuesto complementario. Pero claro, si no se ha manifestado porque no ha nacido, no podemos decir que todo el mundo tiene un ser polar manifestado. Y incluso cuando se manifiesta un ser polar, alguien que te complementa a todos los niveles, físico, psicológico y espiritual, pues no siempre hay un desarrollo suficiente para que tú te encuentres con ese ser. La personalidad que uno tiene a lo mejor no es lo suficientemente madura para poder reconocer a ese otro ser. O el otro ser a lo mejor no se ha desarrollado hasta el nivel suficiente para reconocerte a ti. Y los seres polares son uno. Lo que pasa es que al venir aquí se dividen en dos. Porque se produjeron una serie de condiciones hace ya muchos miles de años, con la caída de Adán, ¿no? De esto habló Boris Muraviev, pero él nunca utilizó el término almas gemelas. Él habló de seres polares como una condición que se produjo con la caída. Y la caída es básicamente la pérdida de conciencia del centro emocional superior y el centro intelectual superior. Adán no era lo suficiente maduro para comprender que ya tenía acceso al árbol de la vida, a los centros superiores. Y aunque reconocía parte de su ser en un polo opuesto, por ejemplo, un hombre podía reconocer su alma en una mujer y viceversa, aún así los seres humanos cayeron. Entonces lo que viene a decir Boris Muraviev es que existe una quinta senda que puede comenzar incluso antes de cruzar el primer umbral, porque no necesariamente tienes que estar vinculado a un trabajo espiritual con un grupo de personas o conociendo al detalle cierta ciencia interior, en principio. Después, cuando progresas, sí que se requiere cierto conocimiento, pero al principio no, en la quinta senda. Porque a lo mejor los seres polares se reconocen, a lo mejor se enamoran o sienten algo que es muy difícil de explicar, ¿no? Es cuando tú te reconoces en alguien y eso crea un shock emocional. Y ese shock emocional, que es un amor muy profundo, como dice Muraviev, es suficiente para iniciar una senda espiritual de purificación. Los pasos preliminares, digamos que serían cubiertos por ese amor. Los últimos escalones de la escalera, como él dice, son la fe, la esperanza, el amor y la gnosis o el conocimiento. Entonces, en la quinta senda lo que primero surge es el amor y la esperanza de poder unirte, ¿no?, a tu otro ser, aunque en realidad ya sois uno. La confianza, la fe, también sería parte, ¿no? Fe, esperanza y amor son las tres virtudes de las que habló Pablo. Y estarían muy presentes en esa quinta senda prácticamente desde el comienzo. Yo pienso que eso es cierto, que esa quinta senda existe, pero que es parte de lo que podemos llamar la cuarta senda, la senda en la vida. Pero como suele ocurrir, pues en muy raras ocasiones las personas reconocen a un ser polar, porque ni siquiera se conocen a sí mismas, ni siquiera saben lo que es el alma, no saben definirla, no saben reconocerla dentro de sí mismos, porque no han nacido. Este es el problema, que no han nacido del agua, y mucho menos del espíritu. Entonces, si no han nacido del agua ni del espíritu, ¿cómo van a reconocer realmente a su ser polar, o encontrarlo, o aspirar a estar con ese ser polar? Es imposible. Por eso es una senda para una minoría de minorías. Y cuando se produce ese reconocimiento, no siempre lo identificas como tal. Es muy extraño, o sea, es un fenómeno
que te puede volver loco, porque puedes tener visiones. Una de las cosas que decía Boris Muraviev y que yo pienso que es cierto, es que cada ser polar nace con la imagen de su opuesto. Entonces tú conoces quién es, pero para poder reconocer a ese ser polar tienes que interiorizar, conocerte a ti mismo. Y como digo, esto se te puede presentar en visiones, se te puede presentar en reconocimientos parciales incluso en otras personas que te recuerdan a tu ser polar. Porque en realidad cuando tú miras a una persona no estás mirando a la persona, estás mirando su alma. Esto es algo que las personas tampoco entienden. A mí me llevó mucho tiempo entender cuándo estoy mirando el alma y cuándo estoy mirando el cuerpo físico. El cuerpo físico es la expresión del alma, pero cuando tú miras o sientes el alma es distinto, es algo que tú puedes reconocer incluso, porque como digo, el alma es material, es una sustancia, se puede despegar del cuerpo incluso. El cuerpo astral, por ejemplo, es parte del alma, pero hay un cuerpo astral solar y un cuerpo mental superior, que ya sería el ropaje superior del alma, que ya te ayuda a entrar en el pléroma, en lo absoluto, donde ya no puede haber caída de ningún tipo. Pero primero tienes que cruzar el segundo umbral, atravesar pruebas de fuego, el bautismo de fuego, para que los yoes falsos perezcan. Entonces, claro, una vez tú reconoces tu autenticidad, pues es más fácil reconocer a tu ser polar complementario y caminar juntos, incluso trabajar juntos. Pero hay una cosa que distingue al camino de los seres polares de otras parejas, y es que no hay familia carnal. Tú no formas una familia con tu ser polar, porque no han venido a eso. De modo que no hay relaciones carnales tal y como se entienden. La energía creativa se utiliza para el servicio a la humanidad. Esa es la diferencia. Por eso yo tengo muchas reticencias, ¿no? Cuando se hablan de las almas gemelas o llamas gemelas y te presentan una relación romántica al uso tradicional, pues ahí ya se están saliendo un poco de lo que sería ese quinto camino, de la quinta senda, porque mucha energía se queda en el camino. Cuando tú formas una familia carnal, eso implica que tú tienes que responsabilizarte de tus hijos y de tu familia, de la relación, y eso es un trabajo en sí. Aparte, los que tenéis hijos y familia lo sabéis. Y si se producen precisamente muchos divorcios, no solo es porque las parejas no son complementarias, sino porque no ha habido un cultivo de la relación por ambas partes. Incluso puede darse el caso de parejas que sean de seres polares, pero que tienen tantas taras kármicas en su personalidad que cuando se encuentran chocan porque se reflejan el uno al otro. Entonces, si uno es débil en un aspecto del otro, se lo va a reflejar, se lo va a poner en cara. Eso es una dinámica que se produce cuando los seres polares trabajan juntos, pero no han hecho los deberes, no han trabajado internamente. Y una de las cosas de las que hablaba Boris Muraviev es que existe una película en cada uno de nosotros, una serie de eventos que se desencadena desde el mismo instante en que nacemos. Y cuando nosotros desarrollamos lo que tenemos que desarrollar, la película se desarrolla con su equipo. O sea, cada uno tenemos un equipo para poder cumplir nuestra misión. Y los personajes pues son tal cual. Mientras que si hacemos algo que se sale del guión, introducimos personajes ajenos que nos desvían de nuestra película, de nuestra misión. Entonces eso es lo que hace que en muchas ocasiones, la mayor parte de ocasiones, los seres polares nunca se encuentren, que nunca nazcan y que lleve a repeticiones inútiles. Lo que hay es una repetición de la vida, pero con variaciones, porque todo cambia, nunca nada es exactamente igual.
Entonces tu yo profundo, por así decirlo, tu esencia espiritual, reproduce la personalidad en una vida que a lo mejor es la misma familia y es acumulativo, pero puedes acumular también karma negativo. Entonces, si has acumulado ese karma, te vas a distanciar tanto de ti mismo como de tu ser polar, que es en realidad otra parte o extensión de ti mismo. No es una parte, es como el reflejo en el polo opuesto. Y la complementariedad es absoluta. Es decir, no puede haber seres polares de mismo sexo cuando están encarnados. Siempre es en hombre y mujer, porque la complementariedad es absoluta. Es a nivel físico, almático, espiritual. Y sobre esto he hablado, tratando el tema de las almas gemelas. Y habría mucho que distinguir. Hay distinciones que Buraviev no introduce. Desde luego las descripciones que él hace son muy buenas. Las hace sobre todo en su segundo tomo de Gnosis, que a mí me llamó la atención hace tiempo. A pesar de que la obra en general pues, es muy intelectual, cuando trata el tema de las polaridades y los seres polares, se ve que ha experimentado algo. Él creo que estaba casado con su ser polar y estuvo enseñando en Suiza. De hecho, hizo un curso sobre Gnosis en la Universidad de Suiza y de ahí salieron los libros que luego publicó. Y bueno, aparte de que él presenta la información de un modo un tanto intelectual, hay que decir que Boris Muraviev tomó muchísimo de la enseñanza de Gurdjieff, que había sido transmitida por Uspensky, y él estuvo estudiando con Uspensky. Pero tuvo el descaro de decir que Gurdjieff había robado esa enseñanza, que la había sacado de la tradición oriental de la Iglesia, porque eso estaba presente en el cristianismo esotérico, como él lo llamaba. Gurdjieff también utilizó ese término. Y Gurdjieff nunca negó que eso está presente en la tradición apostólica. Pero de ahí a decir que es exactamente lo que transmitió la Iglesia oriental, pues hay un abismo. Yo pienso que no. Pablo sí que habló de ese quinto camino, cuando dijo que no hay hombre sin mujer en el Christus, en el ungido. El ungido es, por así decirlo, el espíritu, hombre nacido. Entonces, cuando ya alcanzas esa etapa, digamos que se unen los opuestos, se entra de nuevo en el paraíso y después en el pleno, en el absoluto, sin retorno, en la plenitud. Y eso evidentemente lo enseñó Pablo, que habló también de las hermanas, cuando se refería, ¿no?, a los apóstoles y sus hermanas, se estaba refiriendo a sus seres complementarios, porque muchos apóstoles o los que estaban trabajando en la misión, pues tenían una pareja. Digamos que no trabajaban solos, hay algunos que sí, como Pablo, pero no necesariamente. Y eso era parte de la tradición apostólica. Es muy antiguo, en realidad no surgió hace 2000 años, en realidad eso se conocía desde la más remota antigüedad, pero sí que es verdad que Uspensky transmitió lo que enseñó Gurdjieff hablando de los tipos complementarios, y luego Boris Muraviev le dio una forma un tanto más definida con lo del quinto camino, que es acertado desde mi punto de vista, pero hay que introducir matices, porque una cosa son almas que se dividen en dos para cumplir una misión que no pueden cumplir con un alma, es lo que llaman almas partidas, como vemos, ¿no?, en las hojitas, en los pinos, en las ramas, como ya enseñé en una ocasión. Abajo dejo el link por si no habéis visto el vídeo. Y otra cosa son ya almas maduras que, habiendo alcanzado un estado de la mónada espiritual, de la fuente primordial, por así decirlo, deciden volver. Y esta vez sí, se dividen conscientemente en un hombre y en una mujer. O incluso en varias personas, en un equipo
si el alma es muy grande, se puede dividir en varias. Incluso cuando son almas partidas, como por ejemplo el alma de Adán que se fue fragmentando, yo pienso que puede haber más de 2 fragmentos, porque cuando yo miro las hojas hay veces que, lo podemos ver, ¿no?, surgen como 3 extensiones de una misma ramita o tallo. Podemos distinguir entre tallo y rama. La rama tiene diversos tallos y la rama a su vez, o la ramita, pues viene de un tronco o de una rama mayor. Eso también se produce en el mundo de las almas, no me cabe duda. Por tanto, hay que distinguir el tipo de alma. Y eso también se hace hoy en día. Algunos hablan de almas gemelas o llamas gemelas, que son o bien partidas, split souls, o bien monadic twins, los gemelos monádicos, que serían ya más avanzados. Lo que ocurre es que en el mundo de las almas gemelas y llamas gemelas hay mucha falsedad, porque la mayor parte de personas que dicen haber encontrado a su alma gemela o su llama gemela no lo han hecho. Simplemente pues se han encontrado con alguien que les ha llamado la atención, a lo mejor forma parte de su familia de alma, tienen afinidades, pero eso es todo, ¿no? Y una de las características del quinto camino, según Boris Munaviev, es que cada ser polar nace con la imagen de su opuesto en este mundo, por tanto lo pueden reconocer fácilmente. Pero para ello tienen que nacer del agua, por lo menos, cierta purificación. Y si no logran desarrollar el alma inmortal, si no logran fusionarse plenamente en una vida, pues se produce la repetición típica. No es una reencarnación, sino repetición, con diferentes variables, hasta que se produce ese encuentro y trabajo mutuo, donde los dos pues entran juntos al paraíso, por así decirlo. El apóstol Pablo dijo que no existe hombre sin mujer en el Christos, en el ungido de luz, porque cuando ya somos seres nacidos del Espíritu, tenemos conciencia de la unidad primigenia que siempre fuimos, porque no hay hombre ni mujer en el ungido, en realidad, separados, son uno. Polo masculino y femenino están unidos. Entonces, el reconocimiento del ser polar es una etapa, pero la unión de los seres polares, o reunión, mejor dicho, es otra. Y eso implica, pues, un proceso de purificación que es muy costoso en la mayor parte de casos. Y puede llevar muchísimos años de permanecer separados, por ejemplo, hasta que se encuentran, o incluso vidas, quién sabe. Todo depende de los casos y siempre implica un trabajo interior. Aquí es cuando ya es necesario entrar en contacto con un guía, una enseñanza, que conozca los pasos del camino. Por eso yo pienso que el quinto camino es una extensión de la cuarta senda. Y aunque la relación con el maestro interior se puede producir antes, en la quinta senda, siempre vas a tener que estar en contacto con otras personas que hayan caminado y experimentado eso. Desde mi punto de vista real, porque lo he vivido desde que era un niño, pero habría que introducir muchos matices, no es igual en todo el mundo. Disculpad, hay un poco de viento, espero que se oiga bien la grabación. Trataré de poner alguna aclaración, en todo caso. No hay que olvidar tampoco que en la tradición hebrea existe una ciencia sobre las almas gemelas y hay toda una sabiduría en torno a cómo vienen al mundo, cómo se tienen que encontrar. Y esta información no estaba tan disponible en los años 60, cuando enseñó Boris Munaviev. Estaba disponible para algunos cabalistas, pero en general en la tradición occidental no se conocía bien, por lo menos en los tiempos recientes, hasta que sí que ha habido, digamos, una desvelación de estos secretos. Y bueno, no quiero extenderme por ahora, puedo ampliar el tema evidentemente, decidme qué os ha parecido en los comentarios, si pensáis que hay un quinto camino donde los dos trabajan, incluso a distancia,
donde reconocen sus debilidades y sus fortalezas en el otro y en sí mismos. Es un camino largo, costoso, que no todo el mundo pues, puede transitar, porque requiere, digamos, un autoconocimiento y una prueba de fuego muy grande, porque no siempre puedes estar con tu ser polar, y para poder estar con tu ser polar tienes que pulir tu personalidad. Esa es la diferencia, ¿no? Así que sigamos trabajando sobre la mente, el corazón y el cuerpo para poder expresar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.